YouTube. ¿Podemos considerarlo un trabajo? Esta mañana me han llamado de la radio para tener un debate con Andrea Compton y hablar un poco sobre si YouTube se podría considerar un trabajo o no. Hablamos de YouTube, pero realmente nos estamos refiriendo al tema de los influencers, creadores de contenido, instagramers, gente que hace vídeos en Facebook, todo este tipo de cosas. Hemos debatido, pero ha sido bastante corto y creo que podríamos haber dicho un montón de cosas y me he quedado un poco con la espinita de contarlo a la gente, sobre todo porque creo que es un tema que empieza a ser muy necesario hablar sobre ello. Hace poco, Selopan, un youtuber, hizo una carta abierta a YouTube en Twitter y, bueno, digamos que si lo abre y empieza a leer los comentarios, hay gente que suelta ciertas cosas que empieza a ponerte un poco en este estado de ánimo en el que dice: si leo una gilipollez más hoy en internet me presento en Sol con una escopeta recortada. Esto que acabo de decir es coña, ¿vale? No voy a presentarme en Sol con una escopeta recortada, a nadie se le ocurriría eso. Iría con un machete. Para que no entendamos, obviamente, es de esos días que dices tú: ¿qué le pasa a la gente, tío? ¿Qué le pasa a la gente en la cabeza? Bien, vamos a hablar sobre eso, ¿vale? Y voy a meterme bastante en el fregado. Quiero hablar sobre este tema porque creo que es necesario normalizar lo que es la profesión de un creador de contenido o un influencer. Yo distingo bastante entre las dos cosas, cada uno su opinión, obviamente, pero bueno, yo tengo la mía, así que la voy a contar y espero que eso genere un debate sano en los comentarios, como siempre espero en este canal. Pero antes de hablar de eso, creo que hay que ponerse un poco en contexto en lo que consideramos trabajo. O sea, ¿qué consideramos trabajo en la sociedad? ¿Por qué existen puestos de trabajo? Sobre todo porque creo que hay ciertas sensaciones o mitos, opiniones sobre lo que es un trabajo o lo que debería ser un trabajo, o por qué se debe pagar a la gente y por qué no, que creo que son muy erróneos y que son muy confusos a la hora de formar parte de la sociedad. Creo que es un problema educativo, básicamente. Y bueno, pues esto genera obviamente conflictos en lo que son la forma de conceptualizar pues ciertos términos, en este caso el concepto de trabajo. Si nos fijamos en cómo funciona la sociedad, seguramente recordéis esto, yo lo estudié cuando estaba en el instituto y ahora evoluciona mucho la cosa, pero existen lo que se llaman los sectores de producción, sector primario, secundario, terciario. ¿Os suena? El sector primario se dedica básicamente a materias primas de la tierra, actividades económicas como podrían ser la ganadería o podría ser, por ejemplo, la agricultura. El sector secundario se encarga de la industria, es decir, escoger las materias primas que se sacan a través de las actividades del sector primario, manufacturarlas y convertirlas en productos de consumo para la sociedad. Eso es lo que se llama el sector secundario o el sector industria. Ahí podríamos estar hablando, por ejemplo, de la industria textil. Coge la lana y la convierte en ropa. El sector terciario, estaríamos hablando del sector servicio. Son una serie de actividades económicas, digamos, cubren necesidades de servicio. Un guía turístico es una persona que trabaja en el sector servicio o el sector terciario. Si nos fijamos en los patrones, estos sectores lo que están haciendo es cubrir necesidades que hay en la sociedad. Y estas necesidades, hay muchas teorías obviamente, pero hay una de las más famosas que es la pirámide de Maslow. Básicamente Maslow era un tipo que dijo un montón de cosas, pero entre una de esas cosas dijo que el ser humano tiene una serie de necesidades que van escalando por niveles en función del punto en la vida en el que está o de la necesidad que tiene cubierta. Diríamos que tenemos las necesidades primarias, que son las necesidades fisiológicas, es decir, necesitamos respirar, beber agua, comer, dormir, ese tipo de cosas. Básicamente, un ser humano que no cubre estas necesidades está muerto, ¿vale? Entonces, son las primeras necesidades que un ser vivo o un ser humano tiene que cubrir. Cuando cubrimos estas necesidades, empezamos a tener otras diferentes que están un poco más para arriba, que son las necesidades de seguridad. Es decir, necesitamos mantener eso que hemos cubierto en el primer nivel. Esto se traduce en: necesitamos una casa, necesitamos un empleo, que nos ayuden a mantener las primeras necesidades. Cuando cubrimos estas, empezamos a tener otras más, que es la necesidad, por ejemplo, de pertenecer a un grupo. Necesitamos formar una familia, necesitamos encontrar amigos, encontrar una pareja y ese tipo de cosas. Por encima de esta está la necesidad de reconocimiento. Este es el nivel, yo creo, que más frustración produce, sobre todo en el sector servicio y en el sector artístico. ¿Por qué? Por ejemplo, yo que soy fotógrafo, entre otras muchas cosas, pero cuando soy fotógrafo, a mí me frustra mucho haberme dedicado pues, durante 10 años a aprender una serie de habilidades y una serie de conocimientos y para poder hacer un montón de cosas y que la gente piense realmente que lo único que estoy haciendo es pulsar un botón. No se está reconociendo mi trabajo. Podemos ver que una de las formas de cubrir estas necesidades son básicamente las entregas de premios. ¿Qué son una entrega de premios? Realmente es una estatuilla o un producto o un objeto, pero realmente el valor simbólico de la entrega de premios es cubrir la necesidad de reconocimiento que tiene el ser humano. Y todos tenemos esa necesidad, eso hay que entenderlo. Por encima de esta necesidad está ya la más, digamos, más avanzada de todas, que es la necesidad de trascendencia. Es cuando el ser humano siente que tiene que dejar huella en el mundo. Steve Jobs, digamos que cubrió su necesidad de reconocimiento, obviamente, cuando volvió, por ejemplo, a la empresa de Apple, ¿no? Se le reconoció su trabajo, se reconoció que era un líder, que era la persona que debería llevar esto, pero luego Steve Jobs realmente quería
coger un producto o algo así que dejase huella, que cambiase realmente la sociedad. Es decir, quiere dejar huella más allá de la muerte, la necesidad de trascendencia. Pues bien, esos son los 5 niveles de necesidades, según Maslow, que tiene el ser humano. Si nos fijamos, los sectores primarios, secundarios y terciarios cubren necesidades diferentes a estos 3 niveles. Entonces, lo que yo muchas veces no termino de entender es por qué la gente juzga unos trabajos de un sector con las normas de otro. Esto se desemboca, por ejemplo, en cosas como que pensamos que el trabajo es igual a sufrimiento, o que si no estamos, digamos, esforzándonos suficiente de forma física, no estamos trabajando en realidad, cuando no tiene sentido. Obviamente un trabajo en el sector primario va a tener mucha más carga física que un trabajo en el sector servicio, donde tienes que estar, por ejemplo, pues yo qué sé, pasando cuentas en una empresa. Pero es que las dos están cubriendo necesidades diferentes, es lo que no entendemos muchas veces. No puedes jugar un juego con las reglas de otro, ¿entendéis? Pues me choca cuando la gente empieza a decir, es que YouTube, por ejemplo, no es un trabajo. Coño, pues vale, no estoy picando piedra en una mina, no estoy sufriendo, pero estoy trabajando porque estoy cubriendo otras necesidades diferentes. Bien, ¿qué ocurre con esto? Tenemos muchos conceptos erróneos, yo creo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se le debe pagar a una persona por hacer cierta cosa? Pensamos que se nos debe pagar más en función del trabajo que nos cuesta a nosotros realizar eso. Y no es así. Si yo le digo a una persona o a una empresa, me tienes que pagar 2.000 euros porque es que tardo un mes entero en hacer esta fotografía, a mí me va a decir, ¿a mí qué me cuenta? La empresa a mí me paga en función del valor que yo produzco. Esa es la clave. No se nos paga por nuestro tiempo, no se nos paga por nuestro esfuerzo, se nos paga por el valor que nosotros producimos. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que, obviamente, el sector YouTube, que hay que ampliar los sectores primario, secundario y terciario para entender un poco esto, está cubriendo unas necesidades de sectores diferentes y de parte de la sociedad diferentes, como la necesidad, por ejemplo, de entretenimiento, entre otras muchas cosas. Yo cubro la necesidad, por ejemplo, de información o formación, en ese caso. Resulta que cuando yo estudié esto de los sectores, se suponía que solo había 3, pero resulta que las cosas han evolucionado tanto que ahora, por ejemplo, el sector de la información se considera un sector en sí mismo. Se habla del sector cuaternario, es decir, el sector de la información. Digamos que un periodista hoy en día está trabajando en el sector cuaternario, ya no se considera tanto como el sector servicio. Está en la Wikipedia, lo podéis buscar. Y además los expertos están empezando a hablar del sector quinario, es decir, el 5.º nivel que está empezando a cubrir necesidades muy diferentes a estas de las que estamos hablando. Ahí entraría, por ejemplo, el sector del entretenimiento. Una persona que se dedica a entretener a otra está cubriendo necesidades y está ofreciendo un servicio. Por tanto, sigue siendo un trabajo y hay que pagarle por ello. Cuánto se le pague y cómo se le pague es otra cuestión diferente. Pero hay que entender que un creador de contenido, independientemente de el tipo de contenido que haga, está cubriendo unas necesidades y por tanto es un trabajo. Remunerada o no, eso es otra cosa. Pero un trabajo es. Ahora la cuestión es, ¿qué tipo de trabajo? O sea, ¿por qué se le está pagando a esta gente? ¿Por qué se nos paga a los creadores? Puedo poner un ejemplo incluso entrando en temas de cifras y de cuánto he cobrado yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Porque muchas de las cosas que se nos critica a la gente que trabajamos en cosas de internet es que, joder, es que cobráis un pastón, es que sois multimillonarios por hacer algo que es que os gusta, que es que no os cuesta trabajo, lo que sea. Os pongo un ejemplo real y os va a estallar la cabeza más de uno. Cuando yo hacía contenido en Vine y me contactaba una empresa, yo he llegado a cobrar hasta más de 1.000 euros por un Vine. Cuando yo suelto esto así en frío, la gente dice, ¿qué me estás contando? ¿Un chaval haciendo vídeos, haciendo el gilipollas en internet, cobra 1.000 euros por hacer un vídeo de 6 segundos? Eso es lo que la gente ve desde fuera, ¿pero por qué? Porque la gente realmente no conoce lo que hay detrás. Cuando yo empecé a negociar con empresas y a trabajar como esto y a entender cuánto debía cobrar, por ejemplo, por mi trabajo, yo empecé, obviamente, a hacer... yo no tiraba el precio así a ciega, obviamente hice una investigación. Yo me puse mis gafitas de espía online y me hice pasar por empresa y pedía presupuesto a otras empresas que ofertaban cosas de tema publicitario. Por ejemplo, entraba en una página web donde decían, puedes anunciarte aquí en nuestro banner, no sé qué, no sé cuánto. Yo pedía presupuesto y me mandaban cifras. Bueno, pues cuando yo vi esas cifras yo flipaba. Me quedé con una en concreto que a mí me estalló la cabeza porque daban mucha información muy específica y eran muy concretos. En ese sentido era bueno porque eran transparentes. Pero para que os hagáis una idea, a mí me ofrecían por 2.500 euros estar durante un mes anunciado en un banner. Si estáis viendo esto desde YouTube, esto que tenéis a vuestra derecha es un banner, ¿vale? La empresa que aparece ahí ha pagado por estar ahí. Y no ha pagado poco, créanme. A mí me ofrecían, por ejemplo, 2.500 euros por aparecer en un banner como ese, junto alrededor, con otros 40 banners diferentes con otras empresas distintas, 2.500 euros por eso durante un mes, ¿vale? Y me aseguraban una media de 40.000 impactos. Para el que no entienda de marketing o esto, un impacto es básicamente cada vez que una persona ve un anuncio, por decirlo de alguna manera. Si yo te muestro a ti un anuncio 40.000 veces, son 40.000 impactos. Si lo muestro una vez a 40.000 personas, son 40.000 impactos.
¿Se entiende? Espero que sí. Resumiendo, 2.500 euros, un banner puesto durante un mes en una página web con 40.000 impactos. Y en 2 días, en Vine, yo conseguía 300.000 impactos de base. De ahí para arriba. A que ya no es tan caro. A que ya no parece tanta millonada. A que incluso podríamos pensar que está mal pagado. Bien, ¿por qué se paga tanto por esto? Una empresa paga una publicidad y paga una millonada por la publicidad que hace por sus campañas, precisamente porque ese dinero no solamente lo recupera, sino que a lo mejor lo quintuplica. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando yo soy fotógrafo. Yo cuando trabajo de fotógrafo, yo lo que le digo a los clientes es que no me están pagando por la fotografía. A mí me estás pagando como fotógrafo por la posibilidad de vender en condiciones tu producto. Si tú me pagas a mí, por ejemplo, 300 euros por un catálogo, pero al día siguiente facturas 2.500 euros porque has vendido todos los productos gracias a las bonitas fotos y a cómo ha entrado por los ojos del cliente, hostia, pues 300 euros no es caro por una sesión de fotos. Pues lo mismo pasa con esto, 1.000 euros o 2.000 euros o 6.000 euros o 100.000 euros, por ejemplo, que podrá cobrar, yo que sé, el Rubio o más, no es caro si lo comparas con el beneficio que consigue la empresa con eso. Es lo mismo que pasa con el fútbol. Los futbolistas cobran tanto porque realmente están haciendo posible un ecosistema donde se mueve tanto dinero, que a lo mejor lo que cobra ese futbolista, que nos puede parecer una burrada al resto de gente, realmente es una nimiedad comparado con lo que está generando. Entonces, realmente lo que está cobrando una persona es en proporción a lo que genera. Por eso se cobra tanto, por ejemplo, por la publicidad. Y por eso hay mucha gente en YouTube, no en mi caso, obviamente yo no vivo de esto, ¿vale? Me gustaría, pero no vivo de esto. Pero hay mucha gente, obviamente, que es millonaria por eso mismo, porque genera mucho más dinero del que cobra. Si no, no se le pagaría, básicamente. Bien, después de explicar todo esto, seguramente haya mucha gente que piense que aún así un youtuber no hace nada, que piensa que estoy haciendo lo mismo que yo, que pongo la cámara, me pongo a hablar y ya está, es el único esfuerzo. Os voy a explicar una cosa. Para ser youtuber tienes que saber un montón de cosas, y no solamente youtuber, sino creador de contenido. ¿Por qué? Porque para tú generar esos impactos o cubrir esa necesidad, por ejemplo, que tiene alguna empresa, tienes que saber hablar a cámara, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Tienes que ser natural delante de cámara para conectar con la audiencia y realmente tener esa cercanía con la gente. Lo segundo, tienes que saber de cámara. Esta iluminación que está aquí, esto no es una iluminación natural, esto no aparece en mi casa así de la nada. Tienes que ser editor de vídeo. Obviamente hay vídeos que son mucho más complicados y otros que son mucho más sencillos. No voy a entrar ahí, pero obviamente hay que saber editar un vídeo. Tienes que saber de impuestos, porque para ser youtuber o para ser creador o para trabajar de forma autónoma tienes que ser autónomo. Es decir, mínimo tienes que estar cubriendo unos 300 euros al mes y tienes que saber cómo van esas cosas. Añade gestoría, añade impuestos, añade no sé qué, todo ese tipo de cosas. Tienes que saber de marketing y mucho. Créanme que hay que saber muchísimo de marketing, porque no vale solamente con hacer un vídeo, editarlo bien y subirlo a YouTube. Podéis hacer la prueba si queréis. Hay canales con una calidad bestial que llevan a lo mejor 4 o 5 años y que son buenísimos y el canal está muerto. A lo mejor tienen 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. ¿Por qué? Porque los seguidores no vienen por el contenido. Obviamente el contenido es muy importante, pero realmente hoy en día las redes sociales no funcionan por contenido, funcionan realmente por cómo tú sepas bailar con los algoritmos de las redes sociales. Por tanto, tienes que saber de marketing para saber de qué hablar, tienes que saber de SEO, es decir, posicionamiento web, tienes que saber cómo funcionan los algoritmos de búsqueda en cada una de las redes sociales y qué está buscando tu audiencia para saber cómo colocar el contenido que tú quieres hacer en las manos y en los buscadores cuando la gente busque algo concreto en Internet. Y eso no es fácil en absoluto. De hecho, hay equipos completos de varias personas, incluso empresas, dedicadas únicamente a esto. Pues todo eso tiene que saberlo una persona. Realmente, si compilamos todo lo que tiene que saber un creador de contenido hoy en día para ser un creador en condiciones y óptimo y que pueda ofrecer unos servicios en condiciones a la empresa, un creador está haciendo el trabajo de unas 6 o 7 personas. Él solo. Y encima tiene que hacerlo por semana. Y tiene que ser guionista, y tiene que saber qué ideas pueden funcionar y qué no, tiene que estar pendiente de las tendencias, y tiene que estar constantemente alimentando las redes sociales, porque encima hoy en día, aun sabiendo todo esto, si no estás presente constantemente en las redes sociales, eres invisible. Yo no he tenido vacaciones en 2 años, básicamente porque no he parado de crear cosas. Si empezamos a hablar encima de si un youtuber se esfuerza o no se esfuerza, de verdad, es que es para callarle la boca a todo el mundo, es que no tenéis ni idea los que decís eso, lo digo en serio. O sea, ¿queda claro realmente? Espero que sí, porque es que yo creo que hay que hablar de estas cosas, sobre todo para normalizarlas. Hace 5 años, que no es nada, hace 5 años, una persona decía que era community manager en una empresa y la gente se descojonaba. Porque la gente pensaba que un community manager era el chaval o el tío o el tipo gilipollas que estaba en Twitter poniendo tonterías y memes y chorradas de estas. Y hoy en día hay máster especializados en community manager. La gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, una persona que se dedique a gestionar toda la comunidad online de una empresa, por ejemplo. Que, por cierto, un creador también es su propio community manager. Ahí lo dejo. Ah, y por cierto, también tiene que ser su propio producto, sobre todo cuando desarrollan cierto tipo de personaje. Es decir,
tenemos que trabajar nosotros mismos nuestra propia marca personal. Nosotros mismos somos el producto y somos el escaparate. Nuestra vida básicamente es un escaparate para productos. Yo no entro en ese sitio porque a mí ese tipo de publicidad no me gusta en absoluto, pero oye, es otro servicio diferente que es completamente lícito para la gente que quiera obtenerlo. De verdad, vamos a dejar ya de poner esto en cuestión. O sea, no se trata de si YouTube es un trabajo o no. Obviamente hay gente parasitando y hay gente vendiendo humo y hay gente que es un puto fraude, pero es que eso no es un problema de YouTube o un problema de Instagram, es un problema de todo. O sea, en todos los sectores hay gente vendiendo humo, en todos los sectores hay gente intentando engañarte, en todos los sectores hay gilipollas, de verdad. Pero eso no representa a la comunidad o al sector en sí, son gilipollas, ya está, si es que no hay más, perdón por la expresión, pero es que eso. Creo que es necesario explicarlo, creo que es necesario que los propios youtubers, creadores e instagramers y todo eso normalicen y hablen de esto. No digo que hablen de la cifra, de lo que cobran o lo que no, pero me refiero, hay que tratar esto ya con un poco más de normalidad como cualquier otro trabajo. Y cada vez veo más necesario una especie de sindicato, convenio entre youtubers, lo ha dicho mucha gente. Creo que los creadores hoy en día nosotros somos la punta de flecha, creo que somos nosotros los que realmente tenemos conciencia y sabemos cómo funciona este sector porque somos los que lo estamos desarrollando básicamente. Entonces somos nosotros los que tenemos que educar realmente a las empresas y a las agencias de publicidad. Ojo, las agencias de publicidad y las empresas saben hacer muy bien lo que ellos hacen, pero cuando intentan meter la cabeza en redes sociales, normalmente hacen unas cagadas brutales. Y por más que intentamos asesorarles, los creadores, no nos hacen ni puto caso. Y es como, ¿para qué me contratas? Suponiendo que me estás contratando porque yo sé cómo funciona el sector y cómo funciona todo este ecosistema y luego no me haces caso. Escúchame, reconoces mi trabajo. En fin, espero que por lo menos mi experiencia haya quedado clara. Supongo que habrá mucha gente con experiencias diferentes. Me apetecía aportar mi punto de vista porque creo que es un tema importante. Tenéis que saberlo y por eso lo pongo en este canal, porque creo que hay mucha gente que está estudiando comunicación audiovisual y esto es realmente una salida hacia el futuro, es una profesión emergente a la que también os podéis dedicar muchos de vosotros. Y oye, ahí está, la cosa es luchar por ello, luchar porque se asiente la profesión de creador de contenido como una profesión, como puede ser, yo que sé, un fontanero, un médico, un abogado o lo que sea. Es otra profesión diferente. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios vuestro debate sano y bien argumentado, por favor. Y oye, que si os gusta, pues suscríbete y dale a la campanita porque realmente YouTube está en la mierda. Ya está, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.